Bienvenidos al avance del capítulo 16 de la telenovela La historia de Juana. Gabriel no pudo ocultar su enojo cuando se enteró de que Paula había ido a visitar a Juana. Sin embargo, ambos decidieron subirse a la camioneta para poder hablar de la situación con más tranquilidad. Una vez dentro, Paula no perdió tiempo y comenzó a gritarle a Gabriel, exigiéndole explicaciones sobre por qué había ido a buscar a Juana. En medio de la discusión, Paula lanzó una acusación directa, afirmando que Gabriel le había sido infiel con Juana. Ante esto, Gabriel se defendió con firmeza, asegurándole que jamás le había engañado. Mientras trataba de entender de dónde venían esas sospechas, Gabriel dedujo que Camila debía ser la responsable de haberle dicho a Paula que él tenía contacto con Juana. Esto enfureció aún más a Paula, quien dejó en claro que no le gustaba la idea de que Gabriel estuviera involucrado con ninguna otra mujer, pues, según sus palabras, él le pertenecía solo a ella. Josefina estaba muy confundida y le costaba creer que Paula hubiera ido a ver a Juana por alguna razón fuera de lo común. Ella pensaba que, tal vez, Paula solo había ido a buscar la ayuda de Juana para algún tema de caridad en la iglesia. Sin embargo, Juana, quien claramente estaba afectada emocionalmente, le preguntó a Josefina si realmente creía que esa era la razón de la visita de Paula. Acto seguido, Juana se sintió abrumada por la situación y prefirió retirarse a su habitación, dejando en el aire la incertidumbre de lo que realmente estaba ocurriendo. Gabriel trató de calmar las cosas diciéndole a Paula que no había absolutamente nada entre él y Juana, que no tenía por qué preocuparse. Pero Paula no se conformó con esa respuesta, y de inmediato le exigió que le dijera la verdad sobre lo que realmente estaba pasando entre ellos. Fue en ese momento cuando Gabriel recordó que Juana es la madre de su hijo, y en lugar de decirle eso a Paula, prefirió desviar la conversación. Le explicó que había ido a ver a Juana simplemente para preguntar cómo se encontraba, ya que le habían dicho que la estaban tratando mal en la cervecería. Además, Gabriel intentó justificar su preocupación diciendo que él veía a Juana como una mujer muy importante, alguien que merecía respeto y consideración. Esta última declaración terminó enfureciendo aún más a Paula, que no podía soportar la idea de que Gabriel considerara a Juana de esa manera. Jenny se acercó a su hija Juana con preocupación en la mirada y le pidió que le explicara qué estaba sucediendo. Juana, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le confesó entre sollozos que Paula había llegado a su casa para humillarla e insultarla sin razón alguna. Juana insistía en que ella no había hecho nada para merecer ese trato, que siempre trataba de mantenerse al margen y no se metía en problemas con nadie. Sin embargo, no pudo ocultarle a su madre la verdad. Estaba profundamente enamorada de Gabriel y se moría de ganas de verlo. Al escuchar esto, Jenny intentó calmar a su hija y le sugirió que pensara bien las cosas, recordándole que Gabriel era un hombre casado. Pero Juana no quería escuchar razones. A pesar de saber perfectamente que Gabriel tenía esposa, confesó que no podía controlar lo que sentía por él. Seguía llorando, diciendo que Gabriel había sido como un príncipe con ella, tratándola con tanta dulzura que le resultaba imposible no enamorarse. Jenny, tratando de darle apoyo, le pidió que se calmara y le dijo que no valía la pena seguir llorando por alguien que ya estaba comprometido. Al final, la madre abrazó a su hija, tratando de consolarla en medio de su tristeza. Felipe abrió la puerta de su casa y, para su sorpresa, se encontró cara a cara con Gabriel. Sin perder tiempo, Gabriel se presentó como el dueño de la cervecería, dejando claro quién era. Sin embargo, justo en ese momento, apareció Josefina, que se sorprendió al ver a Gabriel allí y lo enfrentó directamente. Le preguntó qué estaba pasando, ya que hacía poco rato su esposa, Paula, había estado allí para ver a Juana. Gabriel se quedó sin palabras, sin saber bien cómo responder a la situación. Fue entonces cuando Jenny intervino, diciendo que no era posible que Gabriel viera a Juana. Pero Gabriel insistió, explicando que había venido con la intención de aclarar su relación con Juana, para que la gente dejara de inventar rumores y diciendo cosas que no eran ciertas. Jenny, sin embargo, le pidió que lo mejor sería que se marchara y dejara las cosas en paz. En ese preciso momento, Juana, que había estado en otro lugar, se percató de la presencia de Gabriel. Sus miradas se encontraron, y por unos instantes, ambos se quedaron viéndose fijamente, como si todo lo demás a su alrededor dejara de existir.
Manuel estaba decidido a obtener información sobre Juana, así que se acercó a Vivi y le pidió que le contara todo lo que supiera sobre ella. Sin embargo, Vivi solo le dio una cantidad mínima de información, sin entrar en muchos detalles. Aún así, no pudo evitar la curiosidad y le preguntó a Manuel por qué quería saber acerca de Juana. Manuel, fingiendo indiferencia, respondió que simplemente tenía curiosidad, sin darle mayor importancia. A pesar de eso, Vivi se sintió algo incómoda con la conversación, ya que ahora Camila era su jefa y no quería meterse en problemas. Pero Manuel no añadió nada más y dejó el tema ahí, manteniendo sus verdaderas intenciones bien guardadas. Jenny estaba decidida a hacer que Gabriel se marchara, tratando de evitar que la situación se complicara más. Sin embargo, Juana sorprendió a todos cuando le pidió a Gabriel que hablaran a solas. La decisión de Juana dejó a todos en la casa asombrados, ya que no se esperaban que ella tomara la iniciativa de esa manera. A pesar de la tensión en el ambiente, Gabriel aceptó y se dirigió junto a Juana hacia la azotea, un lugar donde podrían conversar sin interrupciones. Mientras subían, Josefina aprovechó para preguntarle a Jenny qué estaba pasando exactamente, pero Jenny prefirió no responder. Se hizo la desentendida y se fue sin decir una palabra. Una vez en la azotea, Juana se abrió a Gabriel y le confesó que ese era su lugar favorito para pensar con claridad y también para encontrar inspiración para diseñar. Gabriel escuchó atentamente, pero luego fue directo al punto. Le pidió que regresara a trabajar a la cervecería. Juana, visiblemente confundida, le preguntó si ese era el único motivo por el que había venido, solo para decirle que volviera a su empleo. Gabriel, sin rodeos, confirmó que sí. Juana no pudo evitar insistir, queriendo saber si realmente deseaba que volviera a pesar de los rumores que la gente podría decir y a pesar de que él sabía que ella estaba enamorada de él. Gabriel intentó explicarse diciendo que quería que regresara porque necesitaba el trabajo, y además, porque la consideraba una mujer muy inteligente y capaz. Aún así, Juana le respondió que para ella era muy difícil volver en esas circunstancias. En ese momento, Gabriel la miró fijamente y le dijo que le importaba mucho, más de lo que había expresado antes. Las palabras de Gabriel hicieron que Juana se sintiera nerviosa, provocando una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. A pesar de todo, Juana trató de mantenerse firme y le explicó a Gabriel que no quería hacerse ilusiones con él. Lo único que quería era saber cómo estaba, pero tenía claro que no podían tener algo más y que era imposible que él se fijara en ella de la forma en que ella quería. Tras decir esto, Juana se quedó en silencio, mientras Gabriel simplemente la observaba, sin añadir más palabras a la conversación, dejando que ese momento entre los dos se mantuviera suspendido en el aire. Mientras tanto, en la azotea, Juana le pedía a Gabriel que fuera completamente honesto con ella, sin guardarse nada. Gabriel, con un tono calmado, le aseguró que solo quería ser sincero. Pero Juana fue más directa, confesándole que ella deseaba estar con él, aunque sabía que Gabriel ya tenía a alguien en su vida. Antes de que pudiera responder, Gabriel intentó decirle algo importante, pero Juana no le dejó hablar, cortándolo con más palabras. Viendo que no podía continuar, Gabriel le hizo una pregunta que la dejó sorprendida. Le preguntó si iba a tener al bebé. Juana no se esperaba que él mencionara eso, y por un momento se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. Gabriel le explicó que solo quería saber lo que ella pensaba, que necesitaba entender sus intenciones. Finalmente, Juana respondió que sí, que había decidido quedarse con el bebé. Gabriel, al escuchar esto, le dijo que creía que esa era la mejor decisión que podía haber tomado, transmitiendo un apoyo inesperado. Por otro lado, Camila se acercó a Paula para preguntarle directamente si había ido a la casa de Juana. Paula, sin dudarlo, le respondió que sí y que había dejado muy claro a Juana que Gabriel era suyo, que nadie se lo iba a quitar. Además, Paula agregó que le había dicho a Juana que no regresara a trabajar a la cervecería. Sin embargo, cuando terminó de contarle esto a Camila, añadió algo más: Gabriel había ido a ver a Juana después de eso. La noticia dejó a Camila atónita. No podía creer que Gabriel hubiera ido a buscar a Juana, especialmente después de lo que Paula había hecho. Gabriel miró a Juana con una intensidad que no había mostrado antes y le dijo que ese embarazo los unía más que nunca.
Las palabras de Gabriel dejaron a Juana totalmente sorprendida, porque ella no tenía idea de que él supiera que el bebé que estaba esperando era suyo. Sin embargo, Juana le comentó a Gabriel que el padre de la iglesia había sugerido la idea de que ellos adoptaran un hijo, lo cual dejó a Gabriel desconcertado, ya que nunca había considerado la posibilidad de adoptar. Mientras la conversación continuaba, Gabriel, de forma delicada, extendió su mano hacia el vientre de Juana, queriendo sentir al bebé. Juana, aunque nerviosa, permitió que él lo hiciera, y ese gesto creó una conexión especial entre los dos, una intimidad que no habían compartido antes. Antes de irse, Gabriel se despidió de todos y les agradeció por haberle permitido ese espacio para hablar. Sin embargo, Felipe, aún preocupado, le dijo a Gabriel que no quería que su sobrina sufriera por su culpa. Gabriel, tratando de tranquilizar la situación, aseguró que él y Juana habían llegado a un acuerdo y que todo se resolvería de la mejor manera. Antes de marcharse, miró a Juana y le dijo que la esperaba en la oficina. Luego, se retiró. Una vez que Gabriel se fue, Josefina se volvió hacia Juana y, con firmeza, le aconsejó que no volviera a trabajar en la cervecería. Daniela estaba tratando por todos los medios de ponerse en contacto con Juana, pero cada intento era en vano. Justo en medio de su frustración, David se le acercó con una expresión de tristeza en el rostro y confesó que se sentía muy mal porque creía que Juana se había ido por su culpa. Daniela, al escuchar esto, trató de tranquilizarlo y le dijo que no debía meterse en la vida de Juana, que ella era libre de hacer lo que quisiera con su vida. Sin embargo, David insistió, expresando que lo que más le preocupaba era que Juana estuviera involucrándose con Gabriel, porque sabía que él era un hombre casado y no quería que ella se complicara en esa situación. Josefina estaba verdaderamente furiosa, y no tenía reparo en mostrarlo. Se dirigió a Juana con un tono muy severo, dejándole claro que no quería que volviera a trabajar en la cervecería. Pero Juana no se quedó callada y le respondió que no había absolutamente nada entre ella y Gabriel. Explicó que, en la noche que todos parecían estar insinuando, ella solo se había quedado a dormir en la cervecería, y que nada más había ocurrido. A pesar de esta explicación, Josefina no parecía convencida y le replicó que, si eso era cierto, entonces no tenía sentido que Paula hubiera ido a buscarla para confrontarla. Además, Josefina insinuó que si Gabriel mostraba tanto interés en ella, seguramente era por algo más, y dejó a Juana sumida en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que eso podía significar. Manuel conversaba con Rogelio y le comentó que David había contratado a Juana porque estaba enamorado de ella. Rogelio, sin embargo, parecía tener otras prioridades y le respondió sin rodeos que ese tema ya no le importaba. Lo que realmente le interesaba ahora era hacer todo lo posible para hundir la cervecería de Gabriel, sin importar las consecuencias. Determinado a lograr su objetivo, Rogelio afirmó que haría todo lo necesario para asegurarse de que el negocio de Gabriel terminara en la quiebra. Rogelio, fiel a sus tácticas, no perdió el tiempo y se dirigió a la oficina de Camila con la intención de seducirla una vez más. Al entrar, le recordó que la posición que tenía en la cervecería era gracias a él, insinuando que debía sentirse en deuda con él por eso. Por otro lado, Paula recibió un enorme ramo de flores que le llamó la atención de inmediato. Junto a las flores venía una nota que decía: «Estamos felices de volver a trabajar juntos». Al leer el mensaje, Paula no pudo evitar recordar aquel momento de pasión que había compartido con Lorenzo en el pasado. Los pensamientos comenzaron a mezclarse en su cabeza, y recordó también cómo Gabriel le había asegurado que nunca le había sido infiel. Justo en medio de esos pensamientos sonó el teléfono. Paula atendió, y al otro lado de la línea estaba Camila, quien le informó que Gabriel había regresado solo a la cervecería, lo que la dejó aún más confundida. Mientras tanto, Carlos decidió ir a la oficina de Gabriel para ver cómo estaba y preguntarle en qué tanto estaba pensando, ya que lo notaba distraído. Gabriel, sin ocultar sus preocupaciones, confesó que tenía la mente llena de pensamientos sobre la empresa, sobre Juana y sobre el bebé que estaba por venir. Admitió que necesitaba decirlo en voz alta. Juana iba a ser la madre de su hijo, y tenía claro que quería estar pendiente de ella y apoyarla. Carlos, al escuchar todo esto, le aconsejó que fuera muy cuidadoso con los próximos pasos que diera, porque la situación no era nada sencilla. Gabriel asintió,
pero confesó que lo que más le preocupaba era cómo iba a reaccionar Paula cuando se enterara de que Juana esperaba un hijo suyo. Admitió que no tenía idea de cómo enfrentar ese momento y que sentía miedo de las posibles consecuencias. Además, agregó que temía que Juana pensara que él solo estaba cerca de ella porque iban a tener un hijo juntos, y no porque realmente le importara como persona. A pesar de estas preocupaciones, Gabriel le aseguró a Carlos que Juana iba a regresar a trabajar a la empresa, pero también le confesó que le había prometido que mantendría cierta distancia para no complicar las cosas. En otro lugar, Gabriel estaba teniendo una conversación tensa con Camila. Le dijo, sin rodeos, que no tenía intención de irse con ella, dejando claro que su amistad con su esposa, Paula, no significaba que él iba a estar involucrado con Camila de otra manera. Pero Camila intentó suavizar las cosas, diciendo que era su amiga y que podía confiar en ella. Aún así, Gabriel fue firme y le dejó saber que, si realmente quería seguir trabajando en la cervecería, debía mantenerse al margen de su vida privada y no inmiscuirse en sus asuntos personales. Después de decir esto, se marchó, dejando a Camila completamente sorprendida y sin palabras ante la franqueza de sus palabras. Jenny estaba trabajando tranquilamente en su nuevo empleo, concentrada en sus tareas y tratando de adaptarse al ritmo del lugar. Sin embargo, su día dio un giro inesperado cuando, de repente, apareció el detective Castillo. Al verlo entrar, se quedó sorprendida y no pudo evitar preguntarle qué hacía allí y cómo había averiguado que ella trabajaba en ese sitio. Castillo, con una actitud despreocupada, le respondió que simplemente había ido a tomarse un trago, como si fuera una casualidad. Jenny no le dio mucha importancia a su respuesta y, de manera cortante, le dijo que se tomara la cerveza que había pedido y luego se fuera. Pero Castillo, sin perder su buen humor, le pidió que no fuera tan dura con él, diciendo que solo estaba tratando de ser amigable. Intentó ser juguetón, tratando de sacarle una sonrisa, pero Jenny no parecía muy convencida. Justo en ese momento, Ricardo, el encargado del lugar, se acercó y le recordó a Jenny que él le pagaba para que trabajara, no para que conversara con los clientes. Castillo, al ver la situación, intervino y le pidió a Ricardo que no tratara mal a Jenny, defendiendo su derecho a tomarse un pequeño descanso. Sin embargo, Ricardo no estaba para juegos y, molesto, le dijo a Castillo que se largara de su local. Las palabras de Ricardo dejaron a Castillo un poco incómodo, pero no quiso armar una escena y se quedó callado. Después de este momento tenso, Jenny siguió atendiendo a Castillo, aunque era evidente que había una incomodidad en el aire. Castillo, en tono serio, le comentó que no debía dejar que Ricardo la tratara así, sugiriendo que se merecía algo mejor. Pero Jenny, con voz calmada, le explicó que necesitaba el empleo y no podía darse el lujo de discutir. Por otro lado, Gabriel había regresado a su habitación y, sintiéndose agotado, entró al baño con la intención de relajarse y despejarse un poco. Mientras él estaba allí, Paula también entró a la habitación. Gabriel, al verla, le dejó claro de inmediato que estaba cansado y solo quería dormir. No estaba de humor para largas conversaciones. Pero Paula no se dejó intimidar por su tono y le dijo que necesitaba hablar con él, aunque solo fuera un momento. Gabriel, resignado, le preguntó qué era lo que necesitaba saber. Entonces Paula, directa, le dijo que quería hablar sobre el bebé que él estaba esperando y le hizo la pregunta que tanto temía, si ya sabía quién era la mujer que iba a tener a su hijo. Gabriel la miró en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Sus ojos reflejaban confusión, cansancio y quizá algo más, pero no respondió. La tensión en la habitación se hizo palpable, y Paula esperó, aunque fuera por unos segundos, a que él dijera algo, cualquier cosa, que confirmara sus sospechas o aclarara el misterio. Pero Gabriel, en vez de responder, solo la observó, manteniendo el silencio que parecía gritar más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.